¿Cómo están? Mucho gusto saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Estamos avanzando en nuestro ciclo sobre inteligencia artificial aquí en el canal de la Universidad de Chile. También vamos a estar en la radio de la Universidad de Chile y, por supuesto, en las plataformas de nuestra facultad. Como ustedes saben, estamos explorando, tratando de entender un poquito más este fenómeno que vivimos, que creamos y que avanza, la inteligencia artificial. Y en esta oportunidad vamos a tener el gusto de conversar con Carlos José Yáñez, docente de nuestra facultad, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos del DEP, doctor en Filosofía por la Universidad de Toronto, ex rector del Notre Dame, bonita tarea, y que se ha dedicado a investigar la inteligencia artificial, al menos en la parte de educación, con más énfasis. Carlos, muy bienvenido. Muchas gracias por la gentileza de aceptar esta conversación. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de poder participar en esta discusión, en esta conversación que estamos teniendo sobre algo que está recién partiendo, a pesar de que uno pudiera pensar, son 50, 60 años de inteligencia artificial, en términos históricos es nada. Entonces, estamos partiendo en este proceso de adecuarnos quizás a una forma de enfrentarse al universo de las cosas, y yo creo que eso ha sido, es interesante explorarlo, y le agradezco por convidarme para esto. No, un gusto. Bueno, profesor de castellano, literatura al comienzo, apasionado de los libros, entre otras cosas. ¿Habrá libros? Hay libros de inteligencia artificial. Viejos como El hilo negro. Pero hay uno, fíjate, claro, que se llama Hipnocracia. Lo traje porque es muy notable. He atribuido al filósofo chino Wei-Wen Chun, fue considerado el libro del año por algunos medios, hasta que descubrieron que Wei-Wen Chun no existe y el libro fue creado con inteligencia artificial. Mira, esto trae, como te digo, está cosido, digamos, está cosido con un hilo de plata, con el pasado más lejano de la literatura, digamos. Homero no se sabe quién era, y nos trae una historia larguísima. El Cid. El Cid, claro, estos autores anónimos, que no son anónimos, son personas de verdad que escribieron algo, y usando quizás recursos de inteligencia artificial, este texto que no me atrevo a nombrar todavía porque nunca me he aprendido el nombre del que acabas de nombrar tú. Hipnocracia. Hipnocracia. Yo creo que no se aleja de lo tribal que todavía hay en contar historias del tipo que sea, ¿no? Y que su origen se esconde de alguna forma. Por eso yo creo que estar hablando de inteligencia artificial es también hablar un poco de la humanidad completa, adecuándose a unas maneras de entender la sociedad, el conocimiento, cómo se genera el conocimiento, y por lo tanto que no tenga un autor reconocible que pueda ser atribuido o no a la inteligencia artificial, lo emparenta de alguna manera con los textos más antiguos de la literatura. Porque alguien hizo ese libro. Claro, alguien programó, ¿no? Me imagino. Exacto. Yo no entiendo mucho. Alguien le dio una instrucción, el prompt. O algunos prompts, que prompt no es nada más que una orden, ¿no? Pero le decimos prompt. Cuando aprendí a decir prompt, dijeron instrucción. Sí, alguien diseñó esto. Alguien lo diseñó, no escribió literalmente todo lo que sale ahí seguramente, pero lo revisó, lo visó, dio el visto bueno, digamos. Y ahí también hay un acto de hacerse cargo de lo que la inteligencia artificial produce, que también uno podría no hacerlo y decir, lo que me entrega el computador o lo que sea, el ChatGPT o lo que venga, lo paso directamente y no lo filtro. O lo atribuyo. O lo atribuyo maliciosamente. E influyo a través de un golem, nos recordábamos del golem de Borges, por ejemplo, y voy generando, digamos, un tipo de conocimiento atribuido a otro, un poder que es distinto. Bueno, y rápidamente entramos al problema de la ética. Rápidamente entramos a esta cuestión. La inteligencia artificial como un martillo. Digamos, el martillo está hecho para clavar clavos, pero puedo hacer mil cosas más con un martillo y algunas no muy buenas. Entonces, la inteligencia artificial que pudiera ser usada para propósitos nobles y altruistas, las fake news, digamos, están a la orden del día, acompañadas fuertemente por recursos asociados a la inteligencia artificial. Y imágenes que no existen,
en fin, discursos que nunca han sido hechos y que, mira, tuve una experiencia hace poco en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, estaba presentando un trabajo sobre esto y me meto en una caseta con una silla un poquito más grande que esta y me empieza a hablar algo, ¿sí? Una grabación y me dice, bueno, Carlos, en fin, ¿cómo eres? Tú no, todo esto en inglés, entonces yo le voy respondiendo y finalmente me dice, después de interactuar 20 segundos, me copia el tono de voz y me dice en inglés, yo soy tu voz interior. Y ¿suena así tu voz interior? No, suena en castellano. Entonces le parecería bien que yo le hablara así. No, en castellano de Chile. Y modela qué horror. Mi tono de voz al castellano de Chile y soy yo escuchándome. Ahí me entró un frío oscuro, digamos. Y me dio miedo, no podía decirlo de otra forma. Entonces, claro, la inteligencia artificial da para eso y mil cosas más. Yo salí corriendo, hay que decirlo, despavorido. O sea, pero que no. Tiritón, claro, porque en el fondo me preguntaba si mi inteligencia, o sea, si mi pensamiento interior era calmado, era nervioso, era no sé qué, era no sé cuál. Yo decía, no, conmigo converso muy calmadamente. Y entonces me hablaba muy calmadamente. Habitualmente me encuentro razón. Claro, habitualmente me encuentro razón. Entonces, la inteligencia artificial da para todo y estamos en periodo de explorar. Yo creo que cuando uno tiene un juguete nuevo, y estamos con el juguete nuevo, estamos explorando, estamos viendo, hay gente que se pasa el día y la tarde y la noche y la madrugada. Mis amigos de informática son buenos para quedarse hasta las 4 de la mañana pegados en los computadores y explorando, pues, jugando con la cuestión hasta dónde llega. Y yo creo que eso como sociedad estamos también en lo mismo. Pero tú apuntas ahí, Carlos, a algo fundamental, que es la construcción de alguna ética, claro, que permita que tu voz interior, por ejemplo, no le sea impuesta a otro, no sea traspasada, no sea mal usada. Es decir, el profesor Carlos Sillanes dice esto y hablas tú, pero no eres tú. No soy yo. Ahora, ese problema, yo el otro día pensaba que la ética es para los que no tienen poder. No sé si está bien de que yo diga así. Hay gente que tiene mucho poder y que esta cuestión no le preocupa, y por eso puede hacer las cosas que hace, claro, y las están haciendo. Todas estas discusiones sobre ética y sobre ideologías, por ejemplo, las tenemos quienes tenemos que dedicarnos a esto para poder tirar un cable a tierra. Sí, efectivamente, no tenemos eso resuelto. La ética, no sé si puedo tomar esta discusión ética es interna, digamos, es interna, es personal, es de la sociedad. Pero como no sabemos todavía de qué se trata efectivamente todo esto, estamos como resguardándonos, como andando en la calle, cuidando que no nos atropellen. Hay reglas mínimas para esto. El gran susto de los profesores, por ejemplo, es que les copien, que el plagio. Ya hoy día el plagio palabra por palabra es burdo. Entonces pesco un texto y lo rearmo y la inteligencia artificial lo vuelve a poner. Pero finalmente la vida ha sido eso también. Si nadie, como dicen ahí, estamos todos construidos sobre pensamientos de los demás. Claro. Entonces reconciliarse un poco con eso y despejar el tema ético a lo que realmente debiera ir. O sea, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? ¿Qué sentido tiene usarlo? El trabajo que hacíamos con el profesor Carlos Willard, que trabaja en la Universidad Autónoma, era cómo apoyamos a los profesores, por ejemplo, en apurar un proceso que es muy lento. Si uno recibe 60, 80 trabajos de 1000 palabras cada uno, y dar una retroalimentación profunda, efectiva, descriptiva, que diga qué se equivocó, qué tan bien usó los textos que estaba usando, qué otras cosas podría usar para mejorar lo que escribió, dar retroalimentación en ese sentido, no para poner nota. Esa es tu investigación. Claro. Está mejorando la calidad de la escritura académica mediante inteligencia artificial generativa, evidencias para la formación de docentes en Chile. Sí. Lo de inteligencia, volvemos a ese punto, Carlos, de todas maneras, pero ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, hay ¿La que crea o...? Sí. La inteligencia artificial generativa, yo no soy experto en eso, pero hay una inteligencia artificial que es la que aparece, no sé, en los computadores, ¿cierto? Uno está escribiendo y te marca con azulito que la palabra no sé qué, o con rojo.
Esa inteligencia artificial básica, Turing en los años 50, 40, todo esto del enigma, ¿cierto? Eso es inteligencia artificial. Dudo de la palabra inteligencia en este contexto, pero lo estamos usando en términos gruesos. Con Mauricio Rojas hablamos largo de qué es la inteligencia. Así claro. Entonces, yo también dudo que haya inteligencia, pero yendo al punto, digamos, la inteligencia artificial ayuda a resolver algún problema. Yo creo que la generativa debiera tener una vuelta respecto a la creación de información nueva en base a información que circula. Proponer, por ejemplo, un análisis estadístico, por ejemplo, sobre los últimos 1500 papers escritos sobre algo y que te entregue esa información ordenada y fraseada, digamos, apropiadamente, que tú la mires, puedas agregar un par de cosas y la envíes como un informe. Yo creo que lo generativo va por ese lado. Hay un preentrenamiento, que es el GPT que se llama. Sí. Hay un preentrenamiento de los datos que permiten responder algunas preguntas. Yo le podría decir, por ejemplo, después de que la inteligencia artificial o los soportes que hablan que son inteligencia artificial han sido alimentados, como el golem, ¿cierto?, con datos apropiados, podría decirle, escríbeme un poema sobre cómo cae la nieve en la cordillera de los Andes, digamos, y en decasílabo o no sé qué, y le puedo poner un par y lo va a hacer. Ahora, lo que no hay ahí es sentimiento. O sea, ahí está la cosa formal, pero yo me acuerdo en sexto básico haber escrito poemas en que de verso asonante, o sea, ¿cómo era? Rima asonante y rima consonante. Sí. Entonces yo escribía las últimas palabras y calculaba las sílabas, entonces rellenaba, ¿no? Entonces, no era poesía. Eso era inteligencia artificial. Eso era un ejercicio de inteligencia artificial, pero claro, lo hacía yo. No era inteligencia artificial, era inteligencia mía, pero estaba acomodando el ritmo de los versos a cómo terminaba el verso. Exacto. Para que tuviera rima tal o cual. Tengo la impresión de que un poco eso tiene que ver con esta supuesta creación que hace la inteligencia generativa. Pero no es una inteligencia que cree, que vaya a crear. La capacidad de crear, la capacidad de generar, ahí nos metemos en otro lío, porque ¿qué sería la belleza? Pero digamos, de generar arte, belleza, ¿tendría que ser quizás el último refugio de lo propio de lo humano? ¿O podría ser, no tendría? Como un refugio donde más decir, atrás todavía. Aquí no se pueden meter, nadie va a hacer florecer la flor en el poema, como decía Huidobro, ¿no? Pero de coloribus et gustibus non est disputando. De colores y gustos no se puede disputar. No, por supuesto. Ahí los romanos decían eso. Pero por eso dijimos que hay una belleza que aceptemos. Hay una cuestión que uno puede encontrar bella y que puede ser creada por la cola un burro, digamos. Y puede decir, esto es, oye, pero qué importante, o la trompa del elefante, digamos. Uno puede encontrar alguna belleza ahí si uno da la vuelta apropiada. No sé, ahí hay un límite que no tengo claro, yo no está zanjado. No es para molestar lo de la cola del burro y lo del elefante, pero el que descubre la belleza ahí es un hombre o una persona, claro. Y el elefante no tiene idea que creó belleza, claro. Suponemos. Bueno, yo creo que el bueno de Kafka tampoco sabía que tan bello era lo que había escrito, digamos, y lo mandó a quemar todo. Entonces, hay una cuestión ahí que siempre está en la relación entre quien lee o quien observa una obra, y claro, siempre está en el lado humano adjudicar la belleza. No creará belleza la inteligencia artificial. Uno podrá decir, qué bien, qué limpio está por lo menos, qué elegante, para decirlo de alguna forma, que no hablar de belleza, qué elegante esta salida que hizo el ChatGPT, digamos. Pero, claro, uno asume eso. Y ahí está el factor humano. Una de las cuestiones que decíamos fuertemente con el profesor Willard es que la fantasía de la inteligencia artificial o de quienes trabajan con la inteligencia artificial en educación, por ejemplo, es sacar al profesor de la ecuación. O sea, un avatar que te habla así con las manos medias recortadas, en fin, y que tiene una cara humanoide, en fin, que habla, alguien grabó todo eso.
y reemplazarlo y que esté 24/7 disponible para el estudiante, que le responda las preguntas, en fin, que esté alimentado con todos los datos, la bibliografía, todas las preguntas frecuentemente hechas, en fin. Y sacar al profesor de verdad, el vínculo docente, el vínculo humano, digamos, que tiene que ver culturalmente con la educación, es una tentación grande. Y esto lo digo porque finalmente quien hace funcionar la máquina es un ser humano. Cuando uno piensa, a propósito de lo que usted está diciendo, cuando uno piensa en los maestros, para decirlo de alguna manera, que marcaron lo que uno optó en la vida o lo que le gustó hacer, el vínculo fue más de amistad que de puro conocimiento, o de reconocer, o de admiración, es un vínculo de sentimientos finalmente. O sea, el recuerdo de un gran profesor, de un gran docente en la historia de uno, no tiene que ver con si le enseñó ecuaciones cuadráticas o el CID o lo que fuera, que tiene que ver con esta capacidad de admirarse frente a una persona que tiene experiencia, que habla con propiedad, que es íntegro. La integridad es muy atractiva, es muy atractiva, y para un niño, para un joven, para un adulto, una niña, digamos. Siempre es intrigante la integridad. Yo creo que los profes tenemos esa vuelta metida en el tuétano, en la huesa, como decía Gabriela Mistral. Esta cuestión que tiene que ver con la ética finalmente de las relaciones cotidianas. El profe tiene problemas en la casa, sabemos que tiene problemas, que tiene tal o cual situación económica, en fin, pero llega todos los días, a veces con cara charqueada, pero llega todos los días. Eso llama mucho la atención. A diferencia de la inteligencia artificial, que si le aprieto el clic me va a estar ahí y va a estar el avatar respondiéndome y no tengo ninguna relación con ese avatar, por muy linda o lindo que sea, digamos, y muy bien hecho que esté. Carlos, volvamos a lo de esa investigación que citábamos y esta herramienta, y entender entonces la inteligencia artificial como una poderosa herramienta que puede ser de colaboración, pensando en la educación, que ha sido algo de a lo que tú has estado dedicado a investigar, entre otras cosas, digamos. Pero también decíamos, y conversábamos antes de comenzar, de iniciar esta grabación, de que la ciencia y la inteligencia artificial no son neutrales. Algo hay detrás. Hay poder, hay dinero, hay... Entonces, ¿cómo nos caemos de nuevo sobre la ética, ¿no? Pero este universo, ¿cómo entrarle a una forma de uso de una herramienta que parece muy poderosa y que puede ser extraordinariamente positiva? Es lo que tú ya mencionabas, es decir, cómo revisar 1000 trabajos y a todos dedicarle un tiempo suficiente para después poder dar una indicación adecuada, cómo parametrizar todo eso, etc. Pero detrás de eso hay alguien que programa, hay alguien que ordena, hay alguien que pone parámetros y nada. Hay un dueño, hay un dueño. El dueño o uno de los dueños de OpenAI, Elon Musk. Es uno de los dueños. No lo nombres más de 2 veces. Una vez nomás. Sí, porque después está mala suerte. Ah, sí. Sí, está como el dicho. ¿Sí? Claro, este sujeto, con otro más, Altman, ¿cierto? Ellos se están llevando, ellos y otros más, y otros muchos más, algunos muy nobles. En Alemania hay unos trabajos sobre soporte de inteligencia artificial muy nobles, digamos, que no tienen ningún fin de lucro, en fin, y funcionan de lo más bien. Todo lo que le metemos a la inteligencia artificial, alguien se queda con eso. Eso queda guardado en alguna parte, que no sabemos dónde es. No sabemos los algoritmos que se usan para recoger la información y procesarla. No tenemos idea de eso, está cerrado, está oculto. Nadie se ha metido ahí. Nadie se ha metido en cómo se procesa la voz que me grabaron cuando me metí en esa caja hace un mes y medio. Es muy sorprendente eso. Claro, entonces, el uso político que se le puede dar a esto y la ética asociada a ese problema no está resuelto. Y yo me siento hoy día casi como en 1540. Dándole la vuelta al problema, no es lo mismo, pero uno podría asimilarlo a la invención de la imprenta así de tipos móviles. La imprenta ya existía de antes, en fin, pero la de tipos móviles que permitió 300 años después la máquina esta que daba vuelta,
generó una desazón en el mundo intelectual, la imprenta de Gutenberg. Esta cuestión está llena de libros, y los libros son copias a mano, son pintadas a mano. Los libros están hechos en materiales nobles, que esta cuestión del papel se va a echar a perder, la tinta, no sé cuánto. Tanta democracia, por Dios. Esta cuestión cualquiera va a poder leer ahora. Bueno, cualquiera, o sea, bueno, no sé si van a hacer otra discusión quién lee, pero... Cualquiera claro, puede acceder a leer. Sí. No se hizo la pregunta en ese tiempo, pero la pregunta de hoy día es, con esta cuestión de la inteligencia artificial, ya de leer en la pantalla, el hecho de dar vuelta a la página, que tiene un efecto cerebral, digamos, leer para el lado y no leer para abajo, se hizo alguien se pudo haber hecho análogamente esta cuestión. Ya nadie se sabe de memoria los libros. Ya no anda un Aedo, ¿cierto? No anda un juglar contando la historia de memoria del cantar de Roldán y qué sé yo. Ya no se cuentan esas historias de memoria. Se perdió una capacidad. Y la capacidad de memoria se ha ido perdiendo en el tiempo, pero se han ganado otras capacidades. ¿Cuáles van a ser las que se van a ganar si esto se usa apropiadamente en el futuro, los próximos 150 años por lo menos? Pero sí, el punto finalmente siempre estamos rondando con todo lo que se conversa en este tema, en unas potencialidades excepcionales, pero que al final el uso, la capacidad del ser humano de hacer un uso adecuado de ella es lo que va a definir el valor que va a permanecer de este fenómeno de la inteligencia artificial. Más o menos uno sabe lo que puede hacer, o más o menos vislumbra, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Y hay otra parte, ¿cuánto dejamos, acudía a lo de la memoria, pero cuánto dejamos de hacer? Porque se deriva en un instrumento que, como ya lo decía, alguien maneja. Entonces, claro, pérdidas relativas de libertad, de autonomía. En realidad el problema o el punto es enorme, finalmente. Nunca ha sido de otra forma. Yo tenía una enciclopedia Sopena en mi casa, sí, española. Claro, ¿cómo no? Y nunca, bueno, de Aristóteles decía, celebérrimo filósofo griego. Celebérrimo. El adjetivo cuando no había, mata. Y de Franco, celebérrimo. Decía generalísimo. Entonces, la enciclopedia que pareciera que fuera neutral no es neutral. Bueno, la enciclopedia no era neutral. Alguien la escribía y alguien decía cosas respecto a las cosas que... ¿Por qué estaba dividida en 5 tomos y cortaba ahí el tomo? Era arbitrario. Y estas arbitrariedades no dejan de estar presentes en arbitrariedades de todo tipo o algunas horrendas, digamos. No dejan de estar disponibles en el uso de la inteligencia artificial. El criterio humano es el que hace la diferencia. Porque yo puedo tener en mi caso una enciclopedia que diga que Franco era un generalísimo liberador de España, no lo voy a repetir de nuevo, pero y yo voy a tomar eso en su proporción, en su medida, y yo voy a usar o no eso que dice la enciclopedia, así como aparece un fake news y lo voy a tomar en la proporción en que eso corresponde a ser usado para citarlo o no y de qué forma. El criterio humano es el que no está en juicio acá. Y yo creo que a lo mejor aliviando un poco algunas tareas que pueden ser repetitivas, que pueden ser, no sé, la tabulación de datos, por ejemplo, es lenta, es compleja, siempre es bueno tener la mirada, pero finalmente cuando uno ya se metió en la tabulación de muchos datos cuantitativos o cualitativos, por ejemplo, hay una cierta mecánica que ya agarró. Entonces uno se puede quedar hasta las 4 o 5 de la mañana porque agarró el hilo y sigue. Ya. Si eso fuera pero el criterio humano, el que da el paraguas, el que da el sentido, el telos, diríamos, ese no desaparece. Yo no soy experto en Aristóteles, ni mucho menos, pero sí me aprendí muy bien para la prueba que en la ética de Nicómaco hay estas virtudes que son maravillosas. Epísteme, techné y frónesis. Con epísteme y con techné, Mengele hizo barbaridades. O sea, el conocimiento y cómo se usa, no. Pero frónesis es muy bonito porque el saber
actuado, el saber vivido, lo que uno va teniendo como trasfondo. ¿Para qué hago las cosas? ¿Qué sentido tienen? Y discutir sobre qué sentido tienen las cosas que hacemos y para qué estamos en lo que estamos haciendo. Pone la inteligencia artificial en perspectiva. Dicen, bueno, esto me va a servir para esto y para esto otro no me va a servir. Me permite ayudar en algunas cosas y por eso es una herramienta y no es una capacidad. Es una herramienta nomás. Y la tomo cuando me sirve y no cuando no me sirve, no la tomo. Y decido cuando no la tomo. Puedo decirle, ayúdame con esta carta que tengo que mandarle a mi jefe. Ya eso es menos relevante y apura más que decidir escribir algo sobre mi impresión sobre el paseo que tuve al Cerro Cordillera, ¿cierto? Porque no fue a Cerro Cordillera conmigo. Aunque puedo pedirle que invente algo, pero no va a hacer lo que yo viví. Va a decir, te puede decir de qué porte del cerro, Claro, la densidad, el tipo de metales que pueda tener, pero la etcétera. experiencia vital porque no piensa la inteligencia artificial. No piensa. Ahí son unos y ceros que se van juntando y es una base de datos gigantesca, enorme. Alejandría es una caracha. En fin, esto es una cuestión inconmensurable, pero limitado a esta cuestión binaria, ceros y unos, o ceros y palitos. Nunca sabía si son uno, pero palitos por mí. Entonces, ¿qué se hace con esto? Bueno, el que ama, el que crea, el que vive de verdad, o el que puede vivir, el que le da una vuelta de tuerca más al problema, tiene un mundo infinito por delante de la inteligencia artificial. Y si esto no nos ayuda a ser más humanos, a reconocer nuestra humanidad y reconocer que esto solo yo puedo amar, solo yo puedo entusiasmarme, solo yo puedo apasionarme con algo. Puedo pedir que me haga un resumen del Quijote y lo va a hacer. Pero no es leer el Quijote, no es leer ni el diario. Entonces, finalmente se juega, y ahí yo creo que la ética tiene que hermanarse con otras vueltas sobre la vida humana que tienen que ver con el amor. Arturo Aldunate Phillips tiene este ensayo muy famoso y que tiene una historia conmigo, porque cuando yo tenía 13 años y mi padre, que estábamos conociéndonos, me decía, ¿y qué te gusta a ti? Me gusta leer, le decía yo. ¿Y qué te gusta leer? Cualquier cosa, leo lo que me cae en las manos. Y me pasó ese ensayo. Léete esto. ¿Por qué los robots no tienen a Dios en el corazón? Y claro, si uno despeja a Dios, por ejemplo, con estas cuestiones que estamos diciendo, como amor, como la sensibilidad, como la humanidad, pedir perdón, equivocarse y reconocerla, o crear algo y llorar, pues, llorar con algo, o con ver algo y llorar de emoción o de rabia. Eso no lo hace la inteligencia artificial, y hay que ver que las formas de vida que hemos ido teniendo nos hace buenos compañeros de la inteligencia artificial, en tanto ni reclamamos las cosas que nos pasan, ni las reclamamos. Entonces, yo creo que si va por algún lado, esto no toma decisiones de inteligencia artificial, yo las tomo. Carlos Osillanes, profesor, 1.000.000 de gracias. Ha sido un agrado compartir este rato con usted. Muchas y por gracias. supuesto para nuestras televidentes y para Muchas nuestros gracias. auditores. Ha sido un gusto, profesor. Muchas gracias. Muy gentil, gusto saludar. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. Ya nos vamos a reencontrar la próxima semana y seguiremos conversando. Buenas tardes.